Amigos de En Portada, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien. Muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a conversar en primer término con el señor Farid Matuk. Como saben, él es economista, ha sido en su momento jefe del INEI y le damos las buenas noches. ¿Cómo está, señor Matuk? Gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, el motivo de nuestro pedido de tener una entrevista con usted es para hablar sobre Vladimir Cerrón, que creo que a lo largo de esta segunda vuelta electoral pues generó mucha polémica, ¿no? Sobre todo porque daba la impresión que el profesor Castillo tenía la intención de querer deslindar del secretario general del partido que lo llevará a la presidencia de la República. Pero hoy tanto declaraciones suyas como de otras personas del entorno de Pedro Castillo pues han dado a entender que sí, pues han habido muchas reuniones de coordinación e incluso con el señor Vladimir Cerrón, y usted también ha ratificado lo mismo. Sí, es parte de la realidad. O sea, yo creo que el señalamiento suyo de una supuesta ruptura fue más un deseo que una realidad. Entonces, yo no conozco ninguna evidencia de tal ruptura. Nunca la he leído, nunca la he presenciado, nunca la he escuchado. Creo que más bien fue el deseo de muchos agentes políticos de que esto ocurriese, pero en los hechos no ha ocurrido, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, Farid. Usted, Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Usted ha estado presente en alguna reunión en la que estuviesen estas dos personas también? Mire, yo he estado en una reunión que declaré cuando ocurrió. Fue el primer acercamiento después de la primera vuelta. Fuimos al local de Perú Libre en la Avenida Brasil, un local chiquito que tenían. Fuimos 10 personas del Frente Amplio. Estaba Vladimir Cerrón. El profesor Pedro Castillo no estuvo en esa circunstancia. En esa reunión se discutió muchos temas, algunos lo puedo repetir. Pero en esa reunión se acordó de que al día siguiente Pedro Castillo iría a visitar a Marco Arana, que eso sí tuvo una cobertura mediática sustantiva, cuando Pedro Castillo fue a la casa de Marco Arana a sellar mediáticamente el acuerdo que había sido sellado previamente el día anterior en el local partidario de Perú Libre entre una delegación de 10 personas del Frente Amplio. Y esa reunión fue encabezada por Vladimir Cerrón como interlocutor válido, que el Frente Amplio siempre lo reconoció como tal. Y en esa reunión se acordó que al día siguiente, para propósitos mediáticos de la segunda vuelta, de mostrar la unidad, Pedro Castillo visitaría a Marco Arana, porque Marco Arana estaba en la convalecencia del COVID y no podía salir de la casa. Y por eso no estuvo presente en la reunión del miércoles. Entendemos, pero la pregunta que yo le hacía era si usted ha estado presente en una reunión en la que estas dos personas, Castillo y Cerrón, también hubieran estado presentes, aparte de esta que menciona en la que solo estuvo Cerrón. No, mis ojos nunca han visto una. Si la pregunta es así, esa es la pregunta. Nunca he respirado el mismo aire con ellos dos. No ha ocurrido. Pero somos conscientes de que los acuerdos que se establecen con el uno y con el otro son acuerdos fluidos, y para nosotros nunca hubo tal distancia, ruptura, brecha, diferenciación. Nunca ocurrió. Claro, lo que pasa es que durante la campaña ha sido el propio señor Castillo, que, bueno, no recuerdo muy bien la frase, pero era algo así como, él no va a tener... No va a ser ni el portero de una institución del Estado. Exacto. Cuando le preguntaba por Vladimir Cerrón, entonces él era el que, con esta frase, daba a entender que estaba distanciado del señor Vladimir Cerrón. Pero por lo que usted nos dice, eso no es cierto. Bueno, lo que nosotros entendemos claramente es que el señor Vladimir Cerrón no va a participar en ningún cargo público del Ejecutivo, que es textual lo que dijo el presidente Pedro Castillo. Lo demás es opinable. O sea, lo que nosotros entendimos y creemos y consideramos que va a ocurrir es que el secretario general de Perú Libre no tendrá ningún cargo del Ejecutivo. Eso no impide que el Frente Amplio, como organización política, tenga un interlocutor válido al secretario general de Perú Libre, que esa organización lo ha elegido de acuerdo a sus métodos, procesos, razones.
O sea, nosotros somos institucionalistas, vamos como un grupo político, no somos un conjunto de personalidades, no somos un partido político que nos fue bastante mal el 2021, nos fue bien el 20, somos el único partido de izquierda hoy en el Parlamento, nos fue bien el 2016, así es la política, pero somos de izquierda. Entonces, fuimos a poner a disposición de la Organización Política Perú Libre nuestras capacidades. Y el interlocutor válido es el secretario general de la Organización Perú Libre, que se llama Vladimir Cerrón, es accesorio. Es el interlocutor válido en un diálogo de partido a partido, a ese nivel es el interlocutor válido. Sí. El Frente Amplio es un partido. Sí, claro, sabemos que es un partido, ha perdido la inscripción, pero sigue siendo una organización política. Sí, el PPC también y el APRA también. Así es. Estamos en la misma cancha. Así es. Ahora, cuando estamos comentando estas declaraciones de Pedro Castillo sobre que el señor Cerrón no va a ocupar ni siquiera un cargo de portero en un gobierno suyo, la pregunta y lo que muchos se preguntan y le cuestionan es que el señor Cerrón no solamente como funcionario, que sabemos que hay pues ahora un impedimento, ¿no? Luego de que todo lo que el habeas corpus y habeas corpus que se aceptó y no se aceptó, no podría. Pero la pregunta iba al señor Castillo en el sentido de si se aplicaría el ideario, porque en la primera vuelta, claramente el señor Castillo iba a la presidencia con el ideario de Perú Libre. Luego en la segunda vuelta, pues entró Frente Amplio, Juntos por el Perú, y daban a entender, y más aún con estas declaraciones, que ya el ideario, además el propio señor Castillo decía, no, este es un ideario, el propio señor Cerrón decía, no es un ideario, no es un plan de gobierno. Entonces, de repente era un juego de palabras, o algo que el señor Castillo creía... No es un juego de palabras, eso no es un juego de palabras. Yo estuve a nombre del Frente Amplio en una reunión, no me acuerdo del domingo exacto, el mismo domingo que se publicó el Plan Bicentenario. ¿Y qué coordina? De 11 de la mañana, pero déjame aclarar el relato. De 11 de la mañana a 5 de la tarde estuvimos allí, Perú Libre, 7 personas, 2 personas del Nuevo Perú, el suscrito, redactamos el documento y con ese documento hemos ido a la segunda vuelta y ese es el documento matriz que guía las acciones a futuro. Como todos los partidos, hay una primera vuelta y una segunda vuelta. El contendor de Pedro Castillo en la segunda vuelta hasta ofreció incremento del sueldo mínimo, que no estaba en su propuesta de primera vuelta. Ofreció bonos, que no estaba en su propuesta de primera vuelta. Todos sabemos que todos los partidos modifican sus propuestas en la segunda vuelta y nosotros consideramos, nuestro compromiso es con ese documento publicado y el detalle contenido en ese documento. Así, perdón, termina con tu pregunta, pero Fuerza Popular no va a ser gobierno, entonces por eso es que estamos ahora preguntando por Perú Libre o Pedro Castillo. Entonces, ¿podríamos decir que Pedro Castillo es Perú Libre o es Perú Libre pero con ciertas modificaciones que hará Pedro Castillo? ¿Cómo podemos entenderlo? Entendemos lo que va a decir el Jurado Nacional de Elecciones. Va a decir el señor Pedro Castillo, proclamado presidente de la República, bajo la organización política denominada Perú Libre. Es eso. Y las coordinaciones que se han hecho con él, con el señor Pedro Castillo, eran con la base del ideario de Perú Libre, entiendo, entonces, sobre, de repente, los proyectos de ley, coordinaciones parlamentarias, acciones de políticas de Estado. ¿Qué es lo que se ha coordinado? Bien. Hasta la primera vuelta fuimos rivales a muerte. De acuerdo. Tengamos claro. En la segunda vuelta convergemos en la unidad, en lo llamado Plan Bicentenario. Y nuestro apoyo es para que ese Plan Bicentenario llegue a buen puerto como está especificado en ese texto. El texto de la primera vuelta quedó atrás, el texto en el que hay una convergencia de la izquierda es en ese texto llamado Plan Bicentenario. Nosotros tuvimos un propio plan en la primera vuelta, no estamos exigiendo nada de nuestro plan de primera vuelta. Sí. Estamos las organizaciones de izquierda convergiendo en el Plan Bicentenario. Si hay una objeción al Plan Bicentenario, con gusto podré absolver, responder, porque ese es el plan que yo participé en la redacción. Tuve 6 horas para redactar esas 15 páginas.
No. ¿Ha estado usted en reuniones con Pedro Castillo? Ya nos dijo que con Vladimir Cerrón sí, con los dos al mismo tiempo no. ¿Ha estado en reuniones solo con Pedro, solo en el sentido de no con Cerrón, pero sí con Pedro Castillo? Solo con Pedro Castillo sí, he respirado el mismo aire. Con Pedro Castillo he respirado el mismo aire. Con Vladimir Cerrón no he respirado el mismo aire, con los dos al mismo tiempo. Como ¿en varias reuniones ha estado con el señor Castillo? Sí, dos. Dos. ¿Recientes más o menos? Sí, una es hoy día. Una es La hoy otra día. fue antes de la segunda vuelta. ¿Y podemos conocer cuál ha sido la materia de la reunión de hoy día? Bueno, la materia de reunión de hoy día ha sido explicarle todo lo que ha hecho el Frente Amplio en el Congreso, blindándolo de los intentos de modificar el Tribunal Constitucional al último minuto, de los intentos de debilitar la cuestión de confianza para debilitar su gestión presidencial. Eso ha sido un elemento. Le hemos señalado que tenemos un bagaje muy rico en experiencia legislativa, es nuestro fuerte. Nuestro fuerte no es en la experiencia del Ejecutivo, a diferencia de otras organizaciones políticas. Nuestro fuerte es el legislativo. Hemos tenido éxito, hemos logrado que la presidencia del Congreso en el pasado reciente sea un miembro del Frente Amplio, y ese es el lado más importante que hemos manifestado que podemos apoyar a futuro. Y en general hemos dicho que hubo una comisión de plan de gobierno que yo la presidí, y que hay un conjunto de profesionales allí que van desde bachilleres, licenciado, maestría, doctor, etcétera, que han trabajado en el Estado, y si hay necesidad de algún tipo de personal, todos de tipo A y ninguno de tipo Z, estamos prestos a colaborar. Consideramos que es un gobierno de izquierda y que debe tener el mayor de los éxitos, y nuestras disputas que tuvimos muy fuertes en la primera vuelta, se pueden revisar declaraciones de Marco Arana, quedaron atrás. Pero esas disputas no eran solamente sobre materia ideológica, era también sobre quienes conformaban Perú Libre, entiendo yo. El señor Marco Arana insistió bastante en el pasado y las investigaciones, la sentencia que pesaba y sigue pesando sobre el señor Cerrón, de manera que sí es importante la identidad de la persona que encabeza el Partido Perú Libre. Si lo fue antes, no tendría por qué dejar de hacerlo ahora. Nosotros consideramos un conjunto de objeciones diversas, no solo a Perú Libre, sino a Nuevo Perú, también muy fuertes. Sí, pero ahora creemos que la necesidad de convergencia de la izquierda es necesaria y es más importante que aquellas diferencias. No nos vamos a disolver en Perú Libre. El Frente Amplio no tiene ningún plan de desaparecer. El Frente Amplio ahora, cuesta arriba, tendrá que recuperar su inscripción. Como recientemente en Nuevo Perú han presentado ya sus papeles, probablemente tenga éxito y sea una organización política de izquierda más, con inscripción propia. Nosotros vamos a hacer lo propio. Pero lo importante acá, y es una cosa que yo le mencioné hoy día a Pedro Castillo, yo trabajé con Hugo Blanco en el despacho en 1980. Y desde 1980, a mis 65 años, no veo tanta ilusión de un triunfo de la izquierda en 41 años. Entonces, yo decía, yo espero poder ver al final de mi vida que la izquierda pueda hacer un gobierno y pueda hacer un buen gobierno, y que hay numerosos profesionales, que en mi caso, como militantes de base, que van a dar lo mejor de sí para que este gobierno sea exitoso. ¿Y existe la posibilidad que militantes de Frente Amplio formen parte del gabinete? Mire, nosotros hemos entregado en la primera vuelta, eso también fue declarado, salió en este canal, una lista de personas para apoyar el plan bicentenario y todos los detalles y eso. A propósito, pasada segunda vuelta hemos entregado una segunda lista más amplia, con nuestros profesionales, con sus perfiles, ya lo dije, desde bachilleres hasta doctores. Esto es lo que tenemos. Puede ser que sean todos redundantes, entonces no se llama a nadie. Puede ser que son excepcionales y se llama a todos. Eso está
en decisión de Perú Libre. Perú Libre tiene que ver, así nos falta este perfil profesional, no, este perfil profesional sobra. ¿Perú Libre o Pedro Castillo? Nuevamente, para nosotros, Pedro Castillo es el candidato ganador de Perú Libre. La división que muchos creen que existe, para el Frente Amplio nunca ha existido. Nunca existió. La reunión que hubo de Pedro Castillo visitando a Marco Arana un jueves fue pactada el miércoles anterior en una reunión de 10 personas del Frente Amplio con Vladimir Cerrón como un acuerdo político, como una alianza política. Para fines mediáticos, lo que se decidió en esa reunión fue que al día siguiente Pedro Castillo, que conoce a Marco Arana de antes, porque ambos son paisanos de Cajamarca, iba a tener la cortesía, que lo agradecemos enormemente, de visitarlo porque Marco Arana estaba saliendo del COVID. Y es lo que todo el mundo vio. Y Pedro Castillo a la salida dio una pequeña conferencia de prensa, hay un documento que se firmó, y mediáticamente la alianza se selló el jueves, materialmente se selló el día anterior en el local de Perú Libre en la Avenida Brasil. Muy bien. Entendemos. Claro. Muchas gracias a Farid Matuk por la entrevista. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. A ustedes.